Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 5 de marzo, es que Harris y Trump llegan empatados o con un empate técnico a las elecciones presidenciales del día de hoy. Según el agregador de encuestas 538, el número de delegados ante el colegio electoral, que es el que elige al presidente, no es elegido directamente por el voto popular, Harris tendría 48% de intención de voto y Trump 46.9%. Se ha mantenido la diferencia en lo esencial en el último mes con una ligera tendencia ascendente para Trump, pero en los 7 estados pendulares, es decir, los 7 estados que no son como Kentucky o California, en donde se sabe que en un caso ganan los republicanos y en el otro los demócratas y se llevan todos los delegados de ese estado ante el colegio electoral. En los 7 estados pendulares, es decir, los estados en donde realmente hay una disputa, donde puede ganar cualquiera de los dos, hay empate técnico. Estos son Georgia, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nevada y Arizona. En Michigan y Wisconsin, Harris tiene una ventaja de menos de un punto porcentual. En Arizona, Georgia y Carolina del Norte hay una ventaja dentro del margen de error, pero un poco mayor en favor de Trump. En Pensilvania, Trump tiene solo 0.18% de ventaja, pero este es un estado que los demócratas han ganado siempre que ganan la presidencia desde 1960. Por eso habría que estar pendiente de lo que ocurre ahí. La segunda noticia es que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se mostró preocupado por la presencia norcoreana en Ucrania. Su portavoz dijo que Guterres está muy preocupado por los informes que indican que se están enviando tropas de la República Popular Democrática de Corea a la Federación Rusa, incluido su posible despliegue en la zona de conflicto. Dijo que esto era una escalada peligrosa y que debía evitarse la internacionalización del conflicto. En noviembre, el 2 de noviembre, la inteligencia militar ucraniana, llamado GUR, aseguró que se habían trasladado ya más de 7.000 soldados norcoreanos a zonas cercanas a la frontera entre Rusia y Ucrania, equipados con armamento de combate, ninguno de los dos países ha negado esta información, porque hay evidencia concluyente de que es verdadera. Hay imágenes de los soldados norcoreanos en territorio ruso, por ejemplo. Finalmente, Javier Milei despidió a su canciller por el voto en contra del embargo a Cuba que ésta emitió en representación de la Argentina en la Asamblea General de la ONU. Calificó como un imperdonable error ese voto, y esa es la razón por la que Diana Mondino ha dejado de ser ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina. Argentina, a través de ese voto, fue uno de los 187 países que votaron el 30 de octubre a favor del fin del embargo impuesto por Estados Unidos desde 1960 contra Cuba. El embargo tenía como propósito cambiar la naturaleza del régimen político cubano. Si desde 1960 al día de hoy no ha logrado ese propósito, queda más o menos claro que las sanciones han tenido un efecto sobre la calidad de vida del cubano medio sin afectar significativamente al régimen comunista. Pero bueno, además, tras asumir en diciembre del año pasado, Milei se alineó de manera francamente incondicional tanto con Estados Unidos como Israel, que son los dos únicos países de la Asamblea General de la ONU que votaron contra la moción. Milei dijo que, cito, había definido que mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos e Israel. No podés ir a una votación en la que todos los países quedan de un lado y Estados Unidos e Israel quedan del otro, y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro. Fíjense cómo no importa la naturaleza del tema en debate. Lo que importa es con quién tienes que alinear, independientemente de si hay mérito o no. Por lo que acabo de decir, es claro que esas sanciones han sido intrascendentes en el mejor de los casos, contraproducentes en el peor. Bueno, además, Milei aprobó una purga en Cancillería contra todos aquellos que se oponen a los principios de la libertad. O sea, usó la libertad como un pretexto para hacer una racia al mejor estilo macartista,
y dijo que todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados, son traidores a la patria. Dado que Argentina había votado en este mismo sentido a lo largo de décadas, habría que asumir que todos los gobiernos anteriores fueron traidores a la patria en esta materia. Bueno, en cuanto al tema de análisis, voy a continuar con el tema que inicié en el podcast anterior. Recuerdan que les decía, si tienes un universo, obviamente grande, de bolas de color azul y rojo, si tienes una muestra que sea representativa, y es representativa, uno, porque tienes suficientes bolas en la muestra como para que pueda ser representativa, con base en criterios estadísticos, y dos, porque cada bola dentro del universo ha tenido la misma probabilidad de ser elegida para ser parte de la muestra, puedes hacer inferencias respecto al universo o a la población, al total de bolas, con base en la muestra. Y entonces puedes decir, si hay 60% de bolas azules y 40% de bolas rojas en la muestra, puedes inferir que hay proporciones más o menos similares en el universo de bolas azules y rojas. Y les trataba de explicar por qué las encuestas de opinión electoral no son tan simples como el ejemplo de las bolas rojas y azules. Primero, por mayor grado de variabilidad de la población. La única variación significativa en el ejemplo de las bolas es el color, y solo hay dos colores, rojo y azul. Cuando hablamos de los electores en Estados Unidos, la variabilidad de la población se decanta en función a criterios como edad, sexo, etnicidad, nivel de ingresos, crecientemente nivel de educación formal, etcétera. Son más los criterios que hay que tener en cuenta. Hay más variabilidad en la población. Segundo, no hay nada equivalente a los indecisos en el caso de, en el ejemplo de las bolas azules y rojas. No hay bolas moradas, digamos. Tampoco hay bolas que cambien de color. Los humanos podemos cambiar nuestras preferencias electorales. Gente que había decidido votar por un candidato, cambiar de opinión. Eso tampoco tiene equivalente en el ejemplo de las bolas azules y rojas. Las bolas no se niegan a responder a las encuestas como sí hacen las personas. Y ahí me había quedado en el podcast anterior. Aquí habría que añadir que las bolas tampoco se niegan a ejercer el derecho al voto. En el caso de las personas, en Estados Unidos específicamente, de los electores registrados, un tercio habitualmente no vota en las elecciones generales. Entonces, tú al momento de seleccionar tu muestra tienes que tomar en consideración la probabilidad de que la persona que has incluido en tu muestra vaya a votar el día de la elección. Esa es una diferencia también con el ejemplo de las bolas. Las bolas no se niegan a votar. Y claro, aquí es donde empieza un problema, porque las encuestas se basan habitualmente en electores probables, los llamados likely voters. Y el criterio habitual para decidir si un elector en la muestra es un elector probable, si va a ir a votar el día de la elección o si ha votado por correo, ese criterio habitualmente es si votó en el pasado y recuerda por quién votó. Pero les decía que eso generaba un problema porque, por ejemplo, en 2022, con base en encuestas de electores probables, se llegó a la conclusión de que iba a haber una marea roja, que los republicanos, el rojo es el color de los republicanos, el azul el de los demócratas, que los republicanos iban a ganar por amplia mayoría la Cámara de Representantes, cosa que no ocurrió. Ganaron, pero por una minoría mínima, perdón, una mayoría mínima. Y muchos creen que eso se debe a que al basar la encuesta en electores probables, gente que había votado en el pasado y recordaba por quién lo hizo, no se incluyó suficientes miembros de la generación centennial, jóvenes de 18 a 27 años, muchos de los cuales no habían votado anteriormente en una elección presidencial, ¿no? Por diversas razones, entre otras porque parte de los centennials no tenían edad para votar en 2020. Y las mujeres centennial, las mujeres jóvenes, votan en una muy alta proporción en favor de los demócratas, cosa que no capturaron las encuestas en las elecciones de medio término 2022. A su vez, en 2016 y 2020 las elecciones fallaron, pero en esas ocasiones en detrimento de Trump, no de los demócratas como ocurrió en 2022.
La entidad llamada APOR, una entidad que agrupa las empresas encuestadoras, en retrospectiva concluyó que en 2016 sus errores al predecir el voto por Trump, subestimándolo, se habían debido a que hubo un movimiento final de votantes. O sea, los pocos indecisos que quedaban se decantaron mayoritariamente por Trump en 2016 en la recta final de la elección, y que eso no lo captaron muchas encuestas realizadas antes de los últimos días. Pero además, la otra razón por la que no estimaron correctamente la intención de voto en favor de Trump fue que sus muestras tenían una sobrerepresentación de electores con título profesional, es decir, con educación formal superior. Cambiaron la muestra acorde con estos errores detectados. Bueno, no había forma de prever el rush final en favor de Trump, pero sí cambiar la muestra para incluir más gente sin título universitario, pero se volvieron a equivocar en 2020 y en retrospectiva, digamos una suerte de investigación forense post-mortem, se encontró lo que se da en llamar non-response bias, ¿no? Lo que ya había mencionado en un podcast anterior, por las fallas de 2016 que algunos votantes de Trump atribuyeron a una intención dolosa de las empresas encuestadoras, los votantes de Trump eran menos proclives a responder la encuesta. Eso también se corrigió en encuestas posteriores y ya en 2022, si acaso el sesgo de las encuestadoras fue contra los demócratas, no contra los republicanos. Por eso es que cuando hablamos de encuestas, lo más importante es tomar en cuenta los promedios ponderados de encuestas que realizan entidades como 538 o 538, Nate Silver o la revista The Economist. Porque, repito, son promedios de encuesta, pero no promedio simple, promedio ponderado. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las encuestas valen igual. Por ejemplo, se considera que las encuestas sobre votantes registrados son menos representativas del universo de electores que las encuestas basadas en votantes probables. Ese es un criterio para definir el grado de ponderación que se le otorga a la encuesta. Otro criterio es el denominado House Effect, o los llamados House Effects. Es decir, hay encuestadoras que tienen sesgos habituales, sea en favor de los demócratas, sea en favor de los republicanos, y eso se toma en cuenta. Digo, esto se basa en sus antecedentes, ¿no? Y esto se toma en cuenta al momento de hacer los promedios. Se le da más peso a las encuestas que no han tenido sesgos sistemáticos de una dirección en el pasado. Se le da más peso a las encuestas que en general han tenido un mejor récord predictivo en el pasado. Y para saber cómo va a votar un Estado, se requiere incluir en los promedios encuestas del Estado. No basta con la encuesta nacional, porque la muestra para una encuesta nacional puede ser representativa del conjunto de los electores del país, pero no necesariamente representativa de un Estado particular. Necesitas una muestra representativa de ese Estado, una encuesta por Estado, o más de una, obviamente, para hacer la ponderación. 538, 538, la empresa que hace este promedio de encuestas de la cual ya hablé en la sección de noticias, ha calculado el grado de error que los promedios de encuestas han tenido en las elecciones presidenciales desde 1976 y también a nivel Estado, ¿no? La votación presidencial nacional y a nivel de Estado, y concluye que la diferencia en promedio es 2.7% a nivel nacional, es decir, dentro del margen de error estadístico, y de 4.2% a nivel estatal. Ahí la diferencia entre el promedio ponderado de encuestas y el resultado electoral es mayor al margen de error estadístico. Eso estadísticamente sí es un problema. El tema del margen de error estadístico es importante porque cuando nos dicen, como afirma una encuesta, si no me equivoco, de Siena College y el New York Times, que hay un empate técnico porque tanto Harris como Trump tienen un 48% de intención de voto,
Lo que hay que tener en cuenta es que en realidad lo que nos están diciendo es que el 48% de intención de voto es el punto medio dentro de un rango, porque si sumamos el 3% de margen de error, el resultado puede estar 3 puntos por debajo o 3 puntos por encima del 48% estimado. Es decir, el resultado puede estar entre 45 y 51 para ambos candidatos. Y eso implica que, aunque improbable, cabe dentro de lo establecido por las encuestas, considerando márgenes de error, que un candidato gane por 6 puntos de ventaja al otro, ¿no? Y eso ya no es una victoria ajustada, es una victoria holgada, sobre todo cuando se refleja en votos ante el colegio electoral. Eso es lo que nos dice la encuesta. No nos dice que el resultado va a ser ajustado. Y en sentido estricto no es eso lo que nos dice. Terminaría diciendo que hay una encuesta reciente de Iowa que sugiere que lo que yo sostuve en un podcast anterior como hipótesis, yo no hago pronósticos electorales, lo he repetido, pero yo sugería que las encuestas, como en 2022 y en elecciones especiales posteriores, habían subestimado el voto de los centennials, habían por ende subestimado el voto de los demócratas. Bueno, la encuesta en Iowa es de una encuestadora que fue la primera en darse cuenta de la tendencia creciente en favor de Trump en 2016 y también acertó el triunfo de Trump en Iowa en 2020, pero ahora en Iowa, que fue ganada por Trump con 8 puntos de ventaja en 2020, esta encuestadora le da a Harris una ventaja de 3%. Y aquí hay dos posibilidades para explicar por qué le da una ventaja a Harris que no le daba ninguna otra encuesta en Iowa y qué repercusión puede tener esto más allá de ese estado. Primero, detecta un rush final porque esta misma empresa había hecho encuestas en el estado en meses anteriores, la anterior en septiembre. Hay un rush final, es decir, lo mismo que ocurrió en favor de Trump en 2016, entre los independientes y entre las mujeres de edad avanzada en favor de Harris, ¿no? Sobre todo entre mujeres. Y segundo, esta encuestadora, cuando habla de likely voters, votantes potenciales, no se basa en registro o en, digamos, antecedentes electorales. No asume que para ser considerado votante potencial o probable hayas votado en el pasado, sino que se basa en la expresión de entusiasmo. Estoy totalmente decidido a votar. Aceptan la palabra del elector y en ese sentido los likely voters de esta encuesta, los votantes probables de esta encuesta, sí incluyen centennials, porque no se basa en si votaron o no en el pasado, cosa que algunos centennials no hicieron en 2020, porque no habían alcanzado la edad, por ejemplo, sino en el entusiasmo mostrado en relación a esta encuesta. Eso sugeriría, y repito, esto es una mera hipótesis, que si acaso quien tendría más techo para crecer es Harris. Pero si tuviera que apostar mi dinero a eso, no lo haría, honestamente. Es solamente una posibilidad que sugieren algunos datos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast que ya será después de las elecciones.